Buenas tardes, buenas noches, buen día, donde quiera que usted se encuentre, en el país, en el horario en el que usted se encuentre. Saludos a todos, bienvenido a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, este es tu hermano Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo, y bienvenidos a nuestro despertar bíblico de hoy. Vamos a comenzar rapidito. Vamos hoy a trabajar con la cuarta parte del estudio que ya hemos comenzado, la justificación de vida para toda la humanidad. Ya el video que hicimos anteriormente, creo que fue el 19, nos habíamos desconectado por un tiempecito, como ustedes saben, fue un tiempo que yo me fui de vacaciones, aparte de que estaba trabajando con el estudio que hablé en el video anterior, un estudio completo que me ha ocupado mucho tiempo. Pero gracias al Señor ya estamos saliendo poco a poco. No se pierda este estudio de hoy, por favor. Mírelo completo, porque lo que usted va a aprender hoy no lo va a aprender en ninguna parte. No hay instituto bíblico que le enseñe esto. No hay universidad teológica que enseñe esto. Y en las clases dominicales y en las clases sabáticas, para los que toman clases sabáticas, tampoco se va a enseñar lo que usted va a aprender en este estudio bíblico. Hoy espero en el Señor poder terminar el estudio de la justificación de vida para toda la humanidad. Si se me pasara el tiempo, pues entonces voy a hacer el segundo video hoy mismo, para así que salgan uno detrás del otro y puedan disfrutarlo sin un lapso de tiempo que lo divida. Quiero compartir con ustedes algunos puntos importantes antes de comenzar, ¿verdad? Ya este punto de la interpretación espiritual y la razón por la cual nosotros debemos de interpretar la escritura dentro de un contexto espiritual, ya básicamente yo lo he explicado en todos los estudios. Sí, hay algo que debemos de saber, y es la razón por la cual los escritores bíblicos, las narraciones, muchas de ellas, ¿verdad? No quiero decir que todas las narraciones, pero muchas de ellas son narraciones usando figuras retóricas como metáforas, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, la poesía hebrea, salmos, cantares, proverbios, lamentaciones también. Esos libros son escritos en metáforas, usando figuras retóricas, entiéndase, parábola, metáfora, simbología, numerología, todo eso es relacionado. Alegoría, parábolas, gematría, la misma numerología. La genealogía también son bien importantes, las tipologías y las figuras, etcétera, etcétera, etcétera. Unos ejemplos que puedo poner es el horno de fuego de Daniel, el foso de los leones, la estatua de Nabucodonosor, Daniel 4, los libros proféticos también. Todas estas narraciones son metáforas que por medio de esas historias, por así decirlo, Dios nos transmite unas verdades espirituales, porque debemos o tenemos que entender que todo este rollo en el que nosotros nos hemos metido, el ser humano, es un rollo espiritual. Desobediencia, rebeldía, y todo eso es espiritual. Bueno, no voy a tratar, la gematría es, ¿verdad?, un tipo de figura retórica muy usado en la escritura. Hablamos la numerología, porque en cada número
que la Biblia registra y esos números que la Biblia registra, esa fecha, esos números, no están ahí por casualidad. Todos esos números tienen una simbología. Una simbología que cuando usted mira ese número envuelve un conocimiento que es un poco complejo, pero que cuando usted mira el número, ya usted entiende de qué es lo que habla, para no explicarlo muy largo. Por ejemplo, el número 3. El número 3, ya sea el 3, el 30, el 300 o el tercer día, al día tercero, todo lo que está relacionado con 3 o tercero, tercera parte, eso lo que significa, o mejor dicho, simboliza es que va a suceder un evento o va a pasar algo o una revelación o algo que debe ser documentado, por así decirlo. Así que, bueno, eso básicamente era lo que quería compartir con ustedes así ligerito. En el estudio anterior, que es el video número 19 de Romanos 19 del 2025, Romanos 5:12 fue el que estudiamos. Hablamos de la muerte, hablamos de 3 tipos de muerte y las definimos cada una de ellas, ¿verdad? También discutimos, hablamos de lo que aconteció en el huerto, hablamos de lo que es el término Elohim y su significado. Definimos también el tabernáculo junto con sus simbologías. Ahora bien, tomando en consideración todo esto que discutimos en el estudio anterior, el verso 12, vamos a continuar dentro del mismo contexto. Vamos a leer el verso 12 nuevamente para atar los siguientes versos a este verso número 12. Pero antes de entrar en el estudio de hoy, quiero pedirles que por favor comparta este estudio con alguien que usted entienda que necesita crecer en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Dios, ya sea un amigo, un familiar, un hermano de la iglesia. Comparte este video, amado, porque de la única manera en la que el evangelio puede ser esparcido, puede ser expandido y puede ser llevado a cada oído, a cada corazón, es cuando usted pone de su parte y usted comparte este estudio. Recordemos que este evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo. Y de la única manera que nosotros podemos hacerlo es compartiendo estos estudios con diferentes personas. Y gracias le damos a Dios que tenemos las redes sociales. Y este es un instrumento muy bueno para que nosotros podamos llevar el mensaje del evangelio. Bueno, vamos a leer el verso 12. Busquen sus Biblias, por favor. Búscala en Romanos 5, del 12 al 21, me parece a mí, o del 12 o del 13 al 21, correcto. Búsquela y lea conmigo los textos. Y como de costumbre, vamos a ir explicando los textos en una manera expositiva, porque de esta manera es en la que usted más puede tener entendimiento, porque lo que vamos a hacer es ir y desmenuzar este verso buscando apoyo dentro del mismo contexto a nivel de toda la escritura, si es necesario. Amén. Así que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya este verso yo lo expliqué en el video número 19 del 2025. Por tanto, le sugiero que usted, si usted no ha visto ese video, usted debe de mirarlo para que usted pueda entrar en el contexto. Y si usted es un amigo que no nos había sintonizado previamente y usted hoy se encuentra con este estudio,
Si usted quiere entender lo que nosotros estamos hablando, pues entonces usted debe de mirar el video número 19 del 2025, la justificación de vida para toda la humanidad, parte 4, ¿verdad? Hoy vamos a entrar en la parte, perdóname, aquella es la parte 3. Hoy vamos a entrar en la parte 4. Si logro terminar el video completo, porque me parece a mí que hay mucha información aquí importante, pero sea en la cuarta parte, y si tenemos que añadir la quinta parte, lo vamos a hacer. ¿Ok? Así que vamos entonces ahora al verso 13. Por favor, escuchen bien. Siempre les he enseñado que cuando estamos escudriñando la escritura tenemos que estar pendientes de todo. Puntos, comas, palabras. Todo eso es importante. Y sobre todo para que podamos discernir el testimonio de Jesús, el cual es el espíritu de la profecía en los textos. Ese testimonio de Jesús lo vamos a encontrar entre líneas, como decimos, ¿verdad? Algo implícito que usted no lo va a notar a simple vista. Por esto es que el Espíritu Santo está en nosotros, que es el que nos va a guiar a toda esa verdad. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pablo, ahora, para sostener lo que va a decir, trae a relucir la ley. La ley dada a los hombres por boca de Moisés en el Sinaí. Dice Pablo que antes de que la ley sea revelada a los hombres, había pecado en el mundo. Y quiero que presten mucha atención a lo que Pablo nos revela. Dice Pablo que donde no hay ley, no se puede inculpar de pecado. ¿Estamos claros? ¿Qué significa esto? ¿Qué Pablo nos revela? Pablo dice que todas las generaciones antes del conocimiento de la ley, que vivían en incredulidad, pecando o errando al blanco, no se les puede inculpar de pecado. Quiero que preste mucha atención a lo que Pablo nos va revelando. Es decir, que al no haber una ley que señale o que les dé a conocer que lo que hacen está mal, no se pueden enjuiciar. Pues si no hay una ley, no se puede acusar. Sin ley no hay acusación. Y esto es bien cierto, porque si el mundo existiera sin ley, ¿cómo usted cree que hubiésemos estado viviendo? Sería un mundo anárquico, donde todo el mundo hace lo que le dé la gana. Hubiese sido un mundo de caos, porque como no hay una ley que nos corrija, no hay una ley que nos acuse, no hay una ley que nos haga pagar, no hay una ley que nos condene. Todos hacemos lo que nos da la gana. Y si no hay ley, pues entonces, dentro de esto, pues estamos bien. Y esta es, ¿verdad?, la realidad de la humanidad antes de que viniera la ley. Espiritualmente, antes de recibir el don de justicia, vivíamos sin ley. Usted y yo vivíamos sin ley antes de recibir el don de la justicia. Usted me puede decir a mí que usted vivía con ley. Bueno, usted vivía bajo la ley humana, pero usted no obedecía la ley de nuestro Creador. Esa es la importante.
Es por esto que yo digo que, o la Biblia establece que nosotros vivíamos sin ley, porque no obedecemos la ley de nuestro Creador. Podemos obedecer todas las leyes de aquí de la tierra. Y eso no es malo, eso es bueno, porque Dios nos manda a obedecer las leyes terrenales. Pero bueno, vayan analizando lo que Pablo nos está revelando. Verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. No obstante, es decir, que a pesar de que no había ley para acusar a la humanidad por su rebeldía y desobediencia, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ahora bien, la pregunta que todos debemos de hacernos y contestar correctamente es: ¿a qué muerte se está refiriendo Pablo? Porque si Pablo se refiere a la muerte física, entonces nos vamos a encontrar con un problemazo, con un tremendo problema, porque después de Moisés, las personas seguían muriendo. ¿No cree usted? Entonces, por tanto, amados, Pablo no puede referirse a una muerte física. Entonces, la muerte a la que Pablo se refiere es a una muerte espiritual. Y una muerte espiritual ya yo le expliqué en el video número 19, en el anterior. Una muerte espiritual, una separación del espíritu de Dios y de nosotros. Es una muerte espiritual. También expliqué la muerte física, ¿ok? Pero aquí Pablo se refiere a una muerte espiritual. Pablo lo que nos revela es que toda la humanidad se encontraba muerta espiritualmente hasta que vino el conocimiento de la ley. Cuando tenemos conocimiento de la ley, la cual nos revela lo que está bien y lo que está mal, y la obedecemos, despertamos de esa muerte para vida. Entendiendo esto, ¿verdad? Despertamos para el conocimiento de la ley. Despertamos para despertamos de esa muerte para vida. Esa obediencia a la ley nos reconcilia con nuestro Padre Celestial. Esa reconciliación o esa unidad con nuestro Padre es la que nos da vida. Fíjate que no estoy entrando en detalles, porque ustedes deben de conocer todo esto. Son puntos que lo voy a trabajar sin entrar mucho en detalle. Pablo dice que aunque estas personas eran inculpa de pecado, aún así estaban muertos espiritualmente porque no tenían conocimiento de la ley. No solamente los que pecaron, sino también los que no habían pecado en la manera de la transgresión de Adán, estaban también muertos espiritualmente. Ahora bien la pregunta: ¿cuál fue la transgresión de Adán? Adán, naturaleza humana, se rebeló contra su creador, es decir, contra su propia conciencia, y esto ya yo lo he explicado como 100 veces en diferentes estudios. Para que lo entendamos más claro, el hijo se rebela contra su padre, su creador. Ese hijo era Adán, la naturaleza humana del padre, porque ya aprendimos que el padre se encarna
en Adán, los cuales estaban representados en Adán, naturaleza humana, y Eva, la conciencia virgen, madre de todos los vivientes. Yo entiendo que ya todos sabemos que la historia de la caída y, ¿verdad?, de la creación es una metáfora que nos revela una verdad. El hecho de que sea metáfora no significa que no sea cierto. Nos cambian para poder entender algo espiritual. Lo debemos de hacer por una especie de metáfora para que podamos entender. Y aunque sé que muchos de ustedes no entienden esto que digo, pero si usted sigue nuestros estudios, poco a poco lo va a ir entendiendo. Amén. Lo que Pablo nos revela es que la descendencia de Adán y Eva heredaron esa rebeldía de la naturaleza humana. Ahora bien, cuando Adán conoció a Eva de nuevo, su mujer, que lo dice el texto, cuando dice el texto, y Adán conoció de nuevo a su mujer. Cuando Adán conoció de nuevo a su mujer Eva, en otras palabras, se reconcilian, tienen un hijo llamado Set. Y esto es metáfora. La reconciliación de Adán y Eva no es que no se hayan reconciliado, se reconciliaron, pero nos los presentan por medio de una metáfora. Y más adelante ahorita, usted se va a dar cuenta por qué Adán y Eva es una metáfora. Ahora bien, tienen un hijo llamado Set. En este hijo se empieza a invocar el nombre de Jehová o de Yahvé. Esos, aunque no habían pecado, obviamente estoy hablando de la descendencia de Set, aunque no habían pecado a la manera de la transgresión de Adán, es decir, que no se habían rebelado ni habían desobedecido a Dios, aún estaban muertos. Y aunque yo sé que esto puede ser un poquito confuso, porque si invocaban el nombre de Jehová, ¿cómo iban a estar muertos? Espiritualmente hablando. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. El hecho de que Pablo añada el comentario que revela que Adán era figura del que había de venir, esto lo que nos revela es que esa naturaleza humana, Adán, la cual trajo el pecado al mundo, era una prefiguración o tipo de la nueva naturaleza celestial preparada por el Padre para nosotros, la cual traería la redención y la vida al mundo, la cual encontramos en la naturaleza perfecta del Mesías. Esa naturaleza perfecta es la casa que el Señor le prometió a David por boca de Natán. Búsquelo en el libro de los Reyes. Y por favor, es importante que entiendan que, otra vez, la narración de la caída y de la reconciliación es metáfora. ¿Amén? Obviamente, no voy a explicar esta metáfora porque en otras ocasiones ya lo he explicado. Sin embargo, voy a explicar los puntos importantes de la metáfora, lo cual es necesario que comprendamos. La rebeldía de Adán contra su creador o conciencia virgen
la cual fue violada espiritualmente, ¿ok? Por la propia naturaleza humana. Adán trajo como consecuencia una división en la conciencia o en la mente de Adán. Esa división es la que conocemos como la dualidad en el ser humano. Esa dualidad en Eva es la que la Escritura revela como los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Yo no sé si nosotros recordamos, ¿verdad? Muchos años atrás habían unos anuncios que tenían un angelito por aquí en la derecha y un diablillo por aquí a la izquierda. Y uno le decía por el oído, haz esto, qué bueno. Y el diablito por acá le decía, no, eso no, haz esto. Pues esa es, ¿verdad? Para que lo puedan entender, la dualidad que existe en todos los seres humanos. Por lo tanto, lo que queremos decir con esto es que el impío, el incrédulo, no es malo en su totalidad. Porque hay algo bueno todavía operando en ese corazón, en esa conciencia. Lo único que no lo hace conforme a ciencia, como dice Pablo. Recordemos que gemelos en la escritura simboliza la dualidad en el ser humano. Obviamente, Caín y Abel eran gemelos conforme a como el texto nos lo revela. Nació Caín y luego nació Abel. Y nació siendo Caín y nació siendo Abel. Así que ahí ni siquiera dice, y le pusieron por nombre y llamaron de esta manera. No. Y nació Caín y nació Abel. Caín mata. Y matar es espiritualmente a su gemelo Abel, que son los engendros espirituales como consecuencias del pecado de Adán y Eva. Y espero que me estén entendiendo porque he tratado de formular, ¿verdad? Este speech con palabras que entiendo que pueden ser bien claras y bien entendidas por todos ustedes. Son un pueblo inteligente. Porque esto es un poquito difícil de internalizar y mucho más difícil para mí el poderlo enseñar. Para mí el aprenderlo es bien fácil. Pero cuando yo tengo que transmitirle esto al lector, a la audiencia, se me complica un poco y es por eso que tengo que construir esto que le estoy diciendo. Caín, hijo de la naturaleza humana, Adán, símbolo del mal o Satanás, Abel, hijo de la conciencia virgen, símbolo del bien o del Mesías. ¿Ven? El hecho de que Caín haya matado a su gemelo Abel, lo que revela es que la naturaleza humana se impone y esclaviza la conciencia. Es decir, esclaviza la conciencia de Eva, que es la conciencia virgen. Un poquito confuso todo esto. Dicho más claro, Caín esclaviza a Abel. Punto. En otras palabras, para que lo entendamos en nosotros, ese Caín ha esclavizado nuestra conciencia para obedecerlo. Todos nosotros, o mejor dicho, todo el humano que no se ha reconciliado con su creador, la conciencia de ese ser humano está dominada por su naturaleza humana. Porque la naturaleza humana fue lo que pasó en el huerto, tienta a la naturaleza espiritual con el objetivo de que si ella logra
que la naturaleza espiritual caiga en su tentación, entonces la naturaleza pecaminosa logra su objetivo, y su objetivo es separarla de Dios para que por medio de esa conciencia la naturaleza pecaminosa crear concupiscencias y pueda satisfacer sus deseos carnales. Y espero que lo hayan entendido. Ahora bien, este Abel tiene que ser resucitado o liberado por el poder o del poder de Caín, para que Caín muera o quede dominado por Abel. Los papeles inversos. Caín, el hermano mayor, esclaviza a Abel, el hermano menor. Pero de acuerdo con la escritura, el hermano mayor servirá a el hermano menor. Eso ustedes lo deben de saber. Y para terminar, básicamente ya estamos terminando. Set es el hijo de Adán y Eva, luego de la reconciliación entre Adán y Eva. El hijo conforme a la semejanza de Adán. Hablamos de una nueva naturaleza perfeccionada, no una naturaleza humana perfecta, una naturaleza que se perfecciona. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Ese hijo, Set, es el sustituto de Abel. El hecho de que sustituya a Abel significa que lo reemplaza. Set toma el lugar de Abel para que Abel, por medio de Set, resucite, espiritualmente hablando. Set es tipo de Jesús, el cual nace de una conciencia virgen o una conciencia que se ha reconciliado con Yahweh, con Jehová. Por tanto, debemos entonces de entender que Jesús viene a ser el gemelo de Caín. Y aunque yo sé que a muchos esta información le impacta, pero analicemos bien los textos, amados. Y para que tengan esta información grabada, récords en su conciencia, Jesús no es un ser humano. Y antes de que chillen y antes de que griten, voy a explicar esto. Jesús es el nombre con el que Jehová o Yahweh o el Yo Soy se da a conocer en el nuevo pacto. En otras palabras, que ese Yo Soy del antiguo pacto es el mismo Jesús del nuevo pacto. Y ese es el mismo nombre que Yahweh le dio al Mesías o Cristo, para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús, el Mesías, es el Señor. Ahora bien, ese Jesús, que significa, obviamente, en español, pero viene de el hebreo, que el mismo Yahweh, yo soy la salvación. Es engendrado, Jesús es engendrado y nace de una conciencia virgen, el cual Jesús se encarna en el Hijo de esa misma conciencia virgen. Y el que tiene sabiduría que discierna lo que acabo de decir. Yo se lo dije que esto es una revelación un poquito complicada, por cuanto si usted no se envuelve con esto, a mí también en el principio me perturbó y me impactó, pero según yo fui, ¿verdad?, sometiéndome más a la lectura, al entendimiento, a la meditación, hasta que el Señor me fue llevando poquito a poquito, así como cuando tú llevas a los niños por el bracito, mira, poquito a poquito. Es así
como nosotros logramos conocer a nuestro Padre Celestial. Esto, sin usted tener la sabiduría y el discernimiento, no lo va a entender. Ahora bien, a ese Caín o Satanás es el espíritu de desobediencia que esclaviza a toda la humanidad. Ese es el hombre fuerte que Jesús ató para poder saquear su casa. Mateo 12:29. Satanás es una figura que simboliza la naturaleza humana pecaminosa en Jesús. Por tanto, el que Jesús lo haya atado significa que lo venció y pudo saquear su casa, es decir, que pudo saquear su propia naturaleza humana. Jesús vence los deseos de su propia naturaleza humana, porque la misma tentación de la naturaleza humana a Eva es la misma tentación de la naturaleza humana a Jesús, con la diferencia de que Jesús no se dejó influenciar como lo hizo Eva. Y el que tiene sabiduría, vuelvo y repito, que discierna esto lo que dije. Ahora bien, esa tentación la encontramos de Jesús en Mateo 4 del 1 al 11, en Marcos 1 del 12 al 13 y en Lucas 4 del 1 al 13. Es ahí donde Jesús ata a Satanás. Lo ata. ¿Ok? Escudriñe estos pasajes e interprételo. Y, ¿verdad? No se pierda la escuela dominical, el misterio de Juan el Bautista, otro estudio que desafortunadamente lo he tenido un poquito, no rezagado, sino más bien que estoy todavía meditando y buscando más información, leyendo más, profundizando más, porque llegué a un punto como que, espérate, esto hay que discernirlo bien. Porque lo que descubrí en la escritura me impactó tanto que tuve que paralizarlo. Hasta tanto eso haga, ¿verdad?, su trabajo en mi mente y pueda discernir claramente esa verdad que nos revela la escritura acerca de Juan el Bautista. Entonces, de igual manera, ya aprendimos que Israel es tipo o figura de toda la humanidad actual. Y es lo mismo que Jerusalén, figura o tipo de la iglesia actual, al igual que también el sacerdocio levita es tipo de la iglesia. Recordemos que Dios dijo bien claro, somos un reino de sacerdotes. De hecho, todos los acontecimientos del Antiguo Testamento son figuras o presagios de los acontecimientos en el Nuevo Testamento. Teniendo esto claro que acabo de decir, ¿verdad? Y espero en el Señor que lo tengan claro, entendido. Vamos a continuar entonces con el estudio. Bueno, ya tenemos aproximadamente 40 y pico de minutos, ¿verdad? Se me fue el tiempo, no me percaté. Y vamos a extender el video media horita más para que sea 1 hora y cuarto, básicamente igual que el último video que hice recientemente. Vamos ahora a analizar el verso 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, y esta palabra subrayen a los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Vamos a interpretar este texto, porque desafortunadamente muchos no han logrado captar el mensaje que Pablo nos transmite en estos versos de Romanos 5 del 12 al 21. Y, ¿verdad? No quiero decir de que yo tenga la interpretación correcta ni la interpretación perfecta,
Pero créame que para yo sentarme a compartir este estudio con ustedes, me ha costado mucho extraer de la palabra todo esto que estoy compartiendo con ustedes. ¿Puedo equivocarme? Claro, puedo equivocarme en algunos puntitos por ahí. Y es por esto que tuve que paralizar el estudio de Juan y otros estudios con la idea, ¿verdad?, de que estamos, los eventos proféticos no lo podemos determinar 100% un hecho. ¿Por qué? Porque las cosas van cambiando. Ahora, si nosotros tenemos la teoría de lo que pudiera o no pudiera acontecer y uno la comparte, pero tenemos que ser honestos, hermanos. Y si nosotros vemos que hay algo que cambia y yo dije algo y ese algo no va en armonía con, yo tengo que tomar ese algo que yo hablé anteriormente y corregirlo y montarlo entonces con lo que va con los eventos. Y eso es algo que muchos no hacen. Se mantienen en su teología y tú ves que las cosas, y ellos no usan mi teología. Las profecías se van revelando poco a poco. Que por esto que no me gusta adelantarme mucho, sino ir básicamente al paso de cómo van surgiendo los tiempos. Dice Pablo que a pesar de que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no habían transgredido en la manera de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice Pablo que el don o el regalo del Padre, el cual es el que había de venir, no es comparado como la transgresión de Adán. Porque si por la transgresión de Adán los que no habían pecado a la manera de él, es decir, los que invocaban su nombre, aún invocando el nombre de Yahweh, vivían muertos espiritualmente por desconocimiento de la ley. Entonces, y esto es lo que Pablo quiere que entendamos. Entonces, por medio de este regalo del Padre, se le ofrece por medio del conocimiento de la obra del Mesías, la abundancia de la gracia y el don de justicia, las cuales son por medio de la fe en la obra de Jesús el Mesías. Esa obra de Jesús el Mesías es el cumplimiento de la ley. En otras palabras, que por ser el pecado de Adán imputado en nosotros, si nosotros ser culpables, se nos ofrece la oportunidad de reinar o de ser glorificado con el Padre como lo estuvimos en el principio. Porque si usted no lo sabe, nosotros estuvimos glorificados con el Padre en el principio, porque usted y yo estábamos en Adán. Este es el mensaje de la promesa de redención y del establecimiento del reino que Cristo vino a proclamar. Y ese es el mismo mensaje que nos ha enviado a nosotros a proclamar. Pero nosotros hemos cambiado ese mensaje. Hemos hecho un dogma, una religión. Fíjense que Pablo aquí lo primero que hace es explicarnos lo que pasó en la historia con los que habían pecado a la manera de Adán, o con los que no habían pecado en la manera de Adán. Es decir, la descendencia de Seth. Los que invocan el nombre de Jehová, a la cual les fue imputada la transgresión de Adán o de la naturaleza humana, sin ello haber pecado de esa manera. Eso es lo que, ¿verdad?
Muchos llaman el pecado original, que es heredado, punto. Seas tú o no peque, heredaste esa naturaleza pecaminosa. Pero cuando tú conoces la ley, ya la cosa cambia. Pablo dice que a esos, a los que él llama muchos, por eso le dije ahorita que subrayen esa palabra mucho, la gracia del Padre por medio de Jesucristo es mucho mayor para ellos que para los que pecaron a la manera de Adán. Es decir, para los que no invocaron el nombre de Jehová. La pregunta es, ¿quiénes son estos muchos o a quiénes representan estos muchos? Ya dijimos que esos muchos a los que Pablo se refiere son a los descendientes de Set, los cuales, aún invocando el nombre de Yahweh, el pecado había sido imputado en ellos por medio de la naturaleza humana. Porque el pecado es transmitido en nosotros por medio de la naturaleza humana. En otras palabras, esos muchos son tipo de la iglesia, los que invocamos el nombre de Jesús. Eso lo vamos a comprobar ahorita un poco más tarde. Nos queda un ratito todavía. El 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ya Pablo nos aclaró la posición de nosotros. El pecado de Adán fue imputado en nosotros por medio de la naturaleza humana, aunque en el espíritu servimos a nuestro Padre Celestial. Lea Romanos 7. Por tanto, falta todavía la redención de nuestra naturaleza humana. Ahora bien, y presten mucha atención, amados, porque ahora Pablo nos va a revelar algo que nadie ha querido comprender. Pablo dice que con el don o con el regalo del Padre no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Y vamos a explicar esta parte. Entendamos, por favor. Pablo dice que la abundancia de la gracia del Padre para con los muchos, es decir, para con nosotros en este contexto, esa abundancia de la gracia y el don de justicia no aplica para aquel uno que pecó, es decir, Adán. En otras palabras, no aplica para la naturaleza humana. Recordemos que Adán es naturaleza humana. Pablo dice que para esa naturaleza humana, Adán, la que se rebeló contra el Padre, no disfrutarán de la abundancia de la gracia y el don de justicia de Dios. ¿Por qué razón? Dice Pablo, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Entonces, la razón por la cual estos rebeldes no reciben la abundancia de la gracia es porque su rebeldía y su corazón no arrepentido trae como consecuencia un juicio y una condenación. Ese solo pecado al que Pablo se refiere es al pecado de rebeldía e incredulidad también. Eva, en vez de creer que ella era, le creyó a la serpiente que no era. Y si ustedes tienen sabiduría, entienda lo que digo otra vez. Pablo continúa diciendo, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justicia, para justificación, perdón. Y es aquí donde empieza la batalla teológica. Y voy a resumir la primera parte del verso 16 para que podamos entender esta última parte. Pablo nos acaba de revelar que, y presten atención, Pablo nos acaba de revelar que
con aquellos, refiriéndose a los que no invocaron el nombre de Yahweh, los que no oyeron la voz de Jehová, el don, el regalo del Padre, su unigénito, esos no recibieron el don de la justicia por causa de incredulidad. Por ese solo pecado de Eva vino el juicio y la condenación para ellos, para toda la humanidad que hoy no ha recibido al unigénito del Padre. ¿Estamos claros en eso? Y ahora vamos a interpretar la parte final, para terminar entonces esta primera parte y continuar más adelante con la segunda parte. Pero el don, el Hijo de Yahweh, ¿verdad? Jesús, que es el don, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, Pablo revela que el pecado de Adán y Eva, ese solo pecado, por causa de incredulidad, trajo juicio y condenación para ellos, es decir, para toda la humanidad, ellos y todos los descendientes de ellos. La rebeldía e incredulidad tuvo un alcance mundial, un alcance universal. Toda la humanidad fue destituida de la gloria del Padre. Romanos 3:23. Pero el don, ahora bien, el Hijo de Jesús, ¿verdad? El Hijo de Yahweh, que es Jesús, vino a causa de muchas transgresiones para justificar. Es decir, que el sacrificio de Jesucristo, de igual manera, al igual que el pecado de Adán tuvo consecuencias universales, el sacrificio de Jesucristo de igual manera tuvo consecuencias universales. ¿No cree usted? Y esa justicia de Jesucristo los alcanza para justificación de vida. ¿A quiénes? A los que pecaron en la manera de la transgresión de Adán, o los que pecaron a Adán y toda su gente. Ahora bien, esa justificación de vida no para alcanzar la abundancia de la gracia y el don de justicia, como aconteció con los muchos. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Vamos al 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, Pablo ahora nos dice que si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte espiritual, hablando, ¿verdad?, sobre toda la humanidad, incluyendo a los que no transgredieron a la manera de Adán, dice Pablo que por esa causa los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida eterna. En otras palabras, que la muerte del Mesías, que simboliza la muerte de la naturaleza humana, Adán, libera a toda la humanidad de la esclavitud de la naturaleza humana pecaminosa. Yo espero que lo estamos entendiendo. Jesús en el Mesías es el designado, el que había de venir a rescatar a toda la humanidad que se encontraba bajo la esclavitud del pecado o bajo la esclavitud de la naturaleza humana pecaminosa, la cual los mantenía muertos espiritualmente hablando. Y ese rescate lo vimos prefigurado en el rescate de Lot y de Sodoma y Gomorra por medio de Abraham. Léalo, está en Génesis. Es importante que entendamos la diferencia que Pablo nos revela entre recibir el don de la justicia imputada a los que hemos creído y recibir la justificación de vida. Recibir el don de la justicia, agárrese, significa que a los que hemos creído por fe en la obra redentora del Mesías,
se nos ha dado el hacer justicia o hacer juicio sobre los incrédulos. Es por esto que Jesús vino a predicar el reino. El mismo Jesús revela que todo juicio fue dado al Hijo. Juan 5:27. Pablo también nos revela que nosotros juzgaremos al mundo y juzgaremos también a los ángeles. El 1 Corintios 6:2-3. ¿Qué parte no estamos entendiendo, amados? Vamos al 18 para avanzar un poquito más. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué parte de este verso nuestros teólogos no han logrado entender, amados? ¿Qué parte? Porque está claro. Dice Pablo, bien clarito, que por la transgresión de un solo hombre vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, igualita, por la justicia del Mesías, vino la justificación de vida para todos los hombres. Vino la resurrección de todos los muertos, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todo será vivificado. 1 Corintios 15 del 21 al 22. Esa justificación de vida significa que todos los hombres vivirán, porque el sacrificio del Mesías tuvo las mismas consecuencias universales que tuvo la transgresión de Adán. El hecho de que todos los pecadores vivirán no significa que no tendrán que enfrentar el juicio y su condena por incredulidad y por tanto no van a reinar. Ellos van a ser reinados por Jehová en usted y en mí. Es por eso que nosotros somos un reino de sacerdotes intermediarios. Pero el mismo Pablo en Corintios 15, cuando habla del orden de cómo vamos a resucitar, lo revela. 1 Corintios 15, 23 al 26. Léalo eso usted. Pablo revela que después de nosotros, ¿verdad? Después de nosotros haber resucitado, luego el fin, es decir, luego del juicio y la condenación y el castigo a los malvados, luego de haber puesto a todos nuestros enemigos debajo de nuestros pies, entonces ellos serán transformados a cuerpos celestiales. Ezequiel 20:33 lo revela más explícitamente. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojado derramado he de reinar sobre vosotros. Es decir, que no hay opción, porque la palabra de Jehová lo habló. Él va a reinar sobre toda la humanidad y punto. No importa lo que los pensamientos teológicos digan, no importa su teología, no importa nada. Lo que la Biblia establece es lo que Dios dijo y dijo la palabra de Jehová y se tiene que cumplir. Y si usted quiere saber más, mire, léase Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones, Osea y todos los profetas para que entienda de una vez y por todas el plan de redención de nuestro Creador. ¿Qué parte no hemos entendido? Y Pablo todavía dice mucho más. Verso 19, y con esto vamos a cerrar la parte 4. Pero voy a comenzar a grabar la parte 5 inmediatamente para darle de una vez finito a este estudio. Porque el 19,
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, y vamos a la primera parte, en otras palabras, que la desobediencia de Adán fue heredada por naturaleza, imputada a los muchos, los que invocaron el nombre de Yahweh, y por causa de esa imputación, los muchos fueron constituidos pecadores, sin ello haber pecado de la manera de la transgresión de Adán. Ahora bien, ¿qué nos revela Pablo? Así también, por la obediencia de uno Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Ya vimos lo que ahorita nos dijeron. De la misma manera que Adán pecó, que tuvo consecuencias universales, también el sacrificio de Jesús tuvo consecuencias universales, por tanto, para justificación de vida. Y ahora habla de la obediencia de Jesús. Entonces, por la obediencia de Jesús, de uno, al igual que por la desobediencia de un hombre, ahora viene por la obediencia de uno solo, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Fíjense aquí la diferencia. Los muchos serán constituidos justos y los incrédulos serán justificados para vida. La pregunta es, ¿por qué los muchos serán constituidos justos? Porque la justicia de Cristo le fue imputada a ellos. Y ahora esos muchos han venido a ser el Hijo. Es decir, nosotros hemos venido a ser el Hijo. Y esta verdad Pablo la revela muy clarito en las cartas a los Efesios 2:6. Primeramente y también en toda su carta. Lea Efesios 2:6 e interprete lo que Pablo nos está transmitiendo. Es su responsabilidad escudriñar las Escrituras, porque en ella podrá encontrar la vida eterna y ella dan testimonio del Hijo. Y si usted ha llegado a ser el Hijo, entonces las Escrituras darán testimonio de usted. Si usted quiere conocer al Padre y conocer al Hijo, usted debe de empezar conociéndose a usted mismo. Vamos entonces a dar por terminada esta parte. Amados, antes de terminar, la pregunta nuevamente, ¿ha considerado usted si la humanidad completa volverá a tener vida? ¿Si la humanidad completa será restaurada como en el principio? La Biblia establece esa verdad en todos los profetas, porque ese es el plan de redención. El Hijo se rebela contra su Padre. Jesús vino a restaurar esa relación. Tan sencillo como eso. El que no crea en esa obra de Jesús tiene que ser castigado. Pero al final va a ser restaurado. Y de eso vamos a hablar entonces en la otra parte que voy a grabar inmediatamente para que podamos entender. Porque nuestros teólogos nos han vendido una falsa enseñanza. No sé si será por desconocimiento, que sí, debe de ser por desconocimiento. Debe de ser por una programación o por una mente condicionada, que una mente cauterizada por esa mentira que no escucha ni reacciona a ninguna otra verdad, pero al final nos han moldeado nuestras mentes con falsas enseñanzas, porque nadie nos enseña, ni nuestro pastor, ni nuestros maestros, ni nuestros teólogos, nunca nos han enseñado esto. Todo el tiempo que la iglesia se va para el cielo, que la iglesia se va para el cielo. Falsa teología.
esperando el arrebatamiento, que vamos a desaparecer, que los aviones que vayan, los pilotos que sean cristianos, se van a caer, que los carros que estén guiando por cristianos se van a estrellar, que si los trenes que son guiados por cristianos se van a estrellar también. ¿Dónde en la Biblia dice eso? Son inventos de nosotros. Recuerden que la naturaleza humana está actuando en nosotros. Si nosotros no podemos discernir lo que la naturaleza humana nos genera, esos pensamientos, que es lo que Santiago llama concupiscencias, que son los que contradicen a los pensamientos del espíritu, como dice Gálatas, que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Si nosotros no entendemos eso y no tenemos el discernimiento para poder discernir el pensamiento del espíritu y el pensamiento de la carne, estamos perdidos. Esa es la dualidad que habla en el ser humano, el bien y el mal. ¿Cuál de los dos usted le va a hacer caso? ¿A cuál de los dos usted se va a someter? ¿O a la mentira, o a la verdad, o al bien o al mal? Usted decide. Esa es su responsabilidad. Decidir a cuál de los dos va a servir. Si usted se sienta a comer de la comida y del vino de Babilonia, se sienta a la mesa con ellos, usted no tiene nada que ver entonces en el reino. Usted cree que usted está reinando. Usted está reinando, sí, está reinando en la naturaleza humana, pero no está reinando en el espíritu. La naturaleza humana reina sobre usted, pero usted no está reinando sobre la naturaleza humana. Y yo sé que esto no es algo fácil, porque la lucha que Pablo sostiene, que habla en Gálatas de la lucha entre el espíritu y la carne, yo lo sostengo, al igual que muchos lo sostenemos. La batalla de Pablo en Romanos 7, todo lo experimentamos. Pero, ¿quién va a ganar? ¿A quién usted va a escuchar? Entonces, quedamos de acuerdo a lo que hasta ahora hemos estudiado, que toda la humanidad va a ser revivida, toda la humanidad va a ser justificada para vida, y eso no implica que no tengan un castigo, que no tengan un juicio, que no tengan que cumplir con una condena, y entonces después que hayamos puesto a todos ellos por debajo de nuestros pies, es decir, que lo hagamos tributario, que lo sometamos a la obediencia, entonces ellos podrán resucitar en un cuerpo diferente, perdón, al cuerpo de carne y sangre. Así que nada, gracias por, ¿verdad?, llegar hasta aquí. Gracias por su patrocinio, gracias por compartir este video. No le pedí que lo compartiera en todo el estudio, así que ahora sí se lo voy a pedir. Gracias por el tiempo, gracias por estar hasta aquí. Y no se pierda la segunda parte, porque voy a discutir muchos puntos bien importantes que es de importancia para la iglesia. Así que nada, será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Recuerden, la justificación de vida para toda la humanidad. Hablamos del video que vamos a hacer el próximo. El video es el 26. El video 26 del 2025. Así que nada, será hasta ahorita mismo, si el Señor lo permite. Los amo en el amor de Jesucristo.